Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy el Teacher Cristian y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy veremos un tema de suma importancia, el cual es el verbo to be. Esta lección está dividida en dos partes. La primera parte veremos cuál es el verbo to be, algunos ejemplos afirmativos, negativos e interrogativos, y en la segunda parte haremos algunos ejercicios juntos para asegurarme que hayan aprendido el tema. Así que sin nada más que decir, comenzamos. El verbo to be en español significa ser o estar. Un ejemplo de ser: I am a teacher. Yo soy un maestro. Otro ejemplo: she is a student. Ella es un estudiante. Después, estar: I am in Brazil. Yo estoy en Brasil. Otro ejemplo: I am sick. Yo estoy enfermo. ¿Sí? Ahora, como pueden ver, de color azul tenemos los subject pronouns, también conocido como personal pronouns o pronombres personales en español. En caso de que ustedes lo desconozcan, abajo en la descripción del video les estaré dejando el link donde explico la definición de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, el verbo to be varía dependiendo del sujeto. El verbo to be del I es am, ¿ok? El verbo to be del you es are. El verbo to be de he, she, and it is. El verbo to be del we es are. Y el verbo to be del they is are. Okay? So it's I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ahora veremos la negación de cada uno de estos. La negación del am es am not. ¿Ok? La negación del you puede ser are not, o su contracción, que es aren't. ¿Ok? Ahora, la negación del is puede ser is not, o puede ser isn't. ¿Ok? Y por último, tenemos are. Ya lo vimos, hay dos formas. It could be are not, o puede ser aren't. ¿Sí? Ahora, este es el auxiliar negativo. Ahora vamos con el auxiliar de pregunta. Todo el tiempo cuando vayamos a crear una pregunta utilizando el verbo to be, el verbo to be se va a colocar al principio de la oración. Entonces lo pasamos al principio y sería am. Am I a teacher? ¿Soy un maestro? ¿Sí? Ahora pasamos el verbo to be al principio es are. Pasamos el verbo to be al principio es is. ¿Sí? Y estos dos, el auxiliar de pregunta es are. ¿Sí? Porque siempre cuando vayamos a crear una pregunta utilizando el verbo to be, pasamos el auxiliar al principio. Y ahora realizaremos unas actividades para reforzar lo que hemos aprendido. Antes de pasar con los ejercicios, realizaremos un ejemplo del verbo to be en su forma afirmativo, negativo e interrogativa. Del lado derecho tenemos el verbo to be, su auxiliar negativo de color rojo y su auxiliar de pregunta de color azul. Así que vamos con la primera oración. Dice she, a teacher. Tenemos en paréntesis el verbo to be. Ahora, ¿cuál es el verbo to be del she? She es is. ¿Sí? Súper fácil.
The next one, it's negative, es negativo. ¿Cómo sabemos? Porque tiene el not dentro del paréntesis, eso indica negación. Ahora, ¿cuál es el auxiliar negativo del she? El verbo to be de she is. Su auxiliar negativo es isn't o is not. En este caso yo le voy a poner isn't porque se me hace más fácil, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de los dos. Y por último, dijimos que cuando creamos una pregunta utilizando el verbo to be, íbamos a colocar el verbo to be al principio. Ahora, ¿cuál es el auxiliar de pregunta del she? Es is. Is she a teacher? Entonces es she is a teacher. Afirmativo. Negativo. She isn't a teacher. Y por último, pregunta, ¿is she a teacher? Para responder, afirmativo, yes. ¿Cuál es el sujeto? She. Y el auxiliar, is. Yes, she is. Para responder que no, no. ¿De qué estamos hablando? De she, de ella. Y el auxiliar es is, pero el negativo es isn't. Ahora sí, pasamos con los siguientes ejercicios. Como pueden ver, de este lado tenemos algunas oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y del lado derecho tenemos el verbo to be de color azul, su auxiliar negativo y su auxiliar de pregunta. La primera oración dice they friends. Esta oración es afirmativa. Entonces, ¿cuál es el verbo to be del they? El verbo to be del they es are. They are friends. Ellos son amigos. La siguiente dice she sick. Tenemos not. Eso indica que es negación. Entonces, ¿cuál es el verbo to be de forma negativa del she? El verbo to be del she es is, su negación es isn't. Entonces en el espacio ponemos isn't o is not, cualquiera de las dos están bien. La siguiente es pregunta, tenemos el espacio al principio. Recuerden que les dije que cuando vayamos a crear una pregunta utilizando el verbo to be, se iba a colocar el verbo to be al principio de la oración. Ahora, ¿cuál es el auxiliar de pregunta para el I? Es am. Am I tall? Yes. The next one es afirmativo, dice he. Entonces, ¿cuál es el verbo to be del he? Es is. He is a dentist. Él es un dentista. La siguiente es pregunta porque tiene el espacio al principio. El sujeto es you. ¿Cuál es el auxiliar de pregunta para el you? Es are. Are you strong? ¿Eres fuerte? Y por último, esta oración es negativa. Tenemos el not, indica negación. Entonces, para we y para they, el auxiliar era are. Y su negación era aren't o are not. Entonces ponemos aren't. Esto sería todo por hoy. No olviden dejar su like, suscribirse abajo al canal. Y si gustan que traiga algún video de cualquier tema gramatical, no olviden dejármelo abajo en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye.